Hola a todos, en el siguiente vídeo os vamos a enseñar un poquito cuál es la diferencia de estatus procesal entre las diferentes personas que podemos encontrarnos relacionadas con un hecho delictivo. Principalmente analizaremos en este vídeo la figura del detenido, del investigado no detenido, de la persona que está procesada y finalmente de la persona enjuiciada. Si analizamos al primero de ellos, hablamos de la detención como una privación de libertad que recoge la Constitución española en su artículo 17, dentro del título primero, en el cual se regula pues, que la ley determinará los supuestos en los cuales se podrá privar de la libertad de una persona, en principio cuando cometa un hecho que revista apariencia de delito. Si desarrollamos el artículo 17 de la Constitución, nos tenemos que ir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cual entre los artículos 490 y 527 establece desde los supuestos en los cuales cabe la detención hasta, en este caso, los derechos que asisten al detenido, la figura del abogado, la incomunicación de la persona privada de libertad y, en definitiva, cuál es su estatus procesal. En cuanto a lo que es la detención, podemos hablar de que es una privación de libertad que, como regla general, va a darse cuando todavía no se ha cometido un hecho delictivo, cuando todavía no se ha llegado a enjuiciar a la persona. En este sentido, la ley de enjuiciamiento criminal recoge unos supuestos de detención. El primero de ellos sería el artículo 490, el cual nos habla principalmente de lo que se conoce comúnmente como la detención por particulares. Este artículo 490 nos indica que cualquier persona puede, e insisto con el puede porque no están obligados a hacerlo, puede privar de libertad a una persona, es decir, detenerlo al delincuente infraganti, a la persona que intente cometer un hecho delictivo en el momento de ir a cometerlo, a las personas que se han fugado a un establecimiento penal en el que se encuentran extinguiendo condena, al fugado del centro penitenciario o también al que se fuga cuando se ha conducido de un establecimiento penitenciario a otro. Igualmente también se podría detener por un particular, y esto es la figura que vemos muchas veces en las películas americanas del cazarrecompensas, a las personas que se encuentran en rebeldía. En estos supuestos el particular puede, insisto, pero no está obligado. Mientras que en el artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aquí las fuerzas y cuerpos de seguridad o los agentes de policía judicial, en definitiva, tanto en sentido genérico como de manera específica, regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal también, en los artículos 282 y siguientes, tienen la obligación, en este sentido, de detener a aquellas personas que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo que hemos mencionado anteriormente, el 490, o también aquellas personas que han cometido un hecho delictivo que tienen asociada una pena privativa de libertad superior a los 3 años, la antigua pena de prisión correccional. Por otra parte, también podríamos detener a una persona con una pena inferior a la que acabamos de comentar, cuando en este caso los antecedentes o las circunstancias del hecho hicieran presumir que el sujeto no va a comparecer ante el juez cuando éste fuera llamado. En este sentido, debemos tener en cuenta también que se podría detener a las personas que estuvieran procesadas y, por lo tanto, si concurren estas circunstancias en el artículo anterior, pues básicamente también se les podría detener. Igualmente, debemos tener en cuenta dos cuestiones importantes para poder detener. Uno, que el agente actuante tenga los motivos racionales suficientes para pensar que hay un hecho delictivo. En segundo lugar, que tenga precisamente el conocimiento de que la persona que va a detener ha tenido participación en el hecho delictivo. Y además de esto, debemos presumir que la persona todavía no ha sido procesada por el hecho delictivo. Del estatus procesal del procesado, valga la redundancia, hablaremos justo a continuación. Otros supuestos de detención que van en relación precisamente a que hay una autoridad que es la que nos manda a detener, en este caso lo que se llama la detención judicial, recogida en el artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo tanto, cuando una persona dicta el correspondiente auto para la búsqueda, detención e ingreso en prisión, también estamos autorizados a detener. Al igual que para el flagrante delito, en este caso, evidentemente estaríamos absolutamente facultados para poner en situación de privación de libertad a la persona y por ende pues deberíamos tener en cuenta que en todas estas situaciones cabe la detención, con las garantías evidentemente que recoge el 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en desarrollo del artículo 17. De manera inmediata y que lo pueda entender le informaremos de los derechos, la asistencia letrada, los hechos de la detención de manera que lo pueda comprender, en definitiva todo el catálogo de derechos que asiste al detenido serían de aplicación para cualquier privación de libertad. Además de esto, debemos distinguir también claramente que para los delitos leves, como regla general, no se debe detener, salvo que el sujeto no tenga domicilio conocido y además que no nos preste fianza bastante de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea llamado. Fuera de lo que es la detención, tenemos otro estatus procesal, que es el del investigado no detenido. Como su propio nombre indica, debemos tener en cuenta que el investigado no está privado de libertad y por ende no le asisten los mismos derechos que al detenido. Sí tienen en común el detenido y el investigado que a ambos hay indicios racionales de criminalidad suficientes para pensar que el sujeto tiene participación en un delito.
Ahora bien, al no haber privación de libertad, hay derechos del 520 que el investigado no tiene, por ejemplo, el aviso al familiar o a la persona que designe, la puesta en comunicación, es decir, lo que se llama coloquialmente la llamada telefónica, o también las visitas de las autoridades consulares en el caso de investigados extranjeros, es decir, aquí ponemos investigados no detenidos extranjeros, o también la retirada de efectos, porque la persona no está privada de libertad, de la misma manera que tampoco procedería el reconocimiento médico. La investigación, que antes se llamaba imputación, pero desde el año 2015 se llama investigación o investigado no detenido, tiene unos efectos similares a las de la detención, salvo la privación de libertad. El elemento, el nexo de unión común, principalmente es que se le está imputando, es decir, se le está atribuyendo un hecho delictivo por el cual hay indicios racionales de participación en el mismo. Una vez ha sido detenida la persona o investigada, con las diligencias instruidas, lo que haremos es remitirlas a la autoridad judicial para que éste decida con su situación procesal. Es decir, si queda en libertad con medidas cautelares, por ejemplo, presentación periódica ante el juzgado, prohibición de acercarse a la víctima, prohibición de residir, prohibición de comunicarse, o en este caso, si simplemente queda en libertad, o se también en este caso ingresa en prisión provisional, es decir, se le priva de libertad, pero en este caso no porque esté condenado, sino para asegurar que el juicio se vaya a poder celebrar en su fase del juicio oral. Distinguiendo al detenido al investigado del procesado, lo tenemos en el momento procesal en el que éste se produce. De nuevo, valga la redundancia, toda vez que el artículo 384 nos indica que cuando el juez tiene más que indicios, sino que ya tiene una sustentación de que el sujeto tiene participación en los hechos, debe abrirse una nueva fase judicial. Y esta fase judicial, que va a ser la fase de enjuiciamiento, especialmente lo que es el juicio oral, tiene su inicio con el auto de procesamiento, en el cual el estatus procesal del detenido o del investigado pasa a ser el estatus de procesado. Aquí lo que tenemos en sentido estricto es la atribución formal de la comisión de un hecho delictivo al presunto autor. Por lo tanto, este auto cambia automáticamente la situación procesal del delincuente. Además, debemos tener en cuenta que para salvaguardar las garantías del procedimiento, el auto de procesamiento del artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene para el procesado al cual se le decreta el procesamiento dos recursos: el recurso de reforma por el plazo de 3 días y el recurso de apelación en el plazo de 5. Puede presentarse el de reforma y, si este es denegado, presentar el de apelación, o presentar el de apelación con efecto subsidiario al de reforma, para que se tenga en cuenta que en el caso de que el de reforma no sea aceptado, no sea admitido, pues se admite automáticamente el recurso de apelación. Y contra el auto de denegación del procesamiento solamente cabe el recurso de reforma, en principio contra la víctima o el acusador público. Por tanto, el estatus procesal es distinto toda vez que el procesado está en una fase de enjuiciamiento de lo que es el delito cometido, mientras que el detenido o el investigado acaba de ser aprehendido por las fuerzas y cuerpos de seguridad o por un particular cuando ha cometido el hecho delictivo, cuando se ha fugado, cuando está en situación de rebeldía, pero en todo caso el juicio no se está celebrando en ese mismo momento. Por otra parte, debemos tener en cuenta también que estas figuras son diferentes entre sí y el resultado final de todo lo que es el íter procesal sería la emisión de la correspondiente sentencia. Esta sentencia podría ser de carácter absolutorio cuando no haya pruebas que puedan desvirtuar la presunción de inocencia. Por lo tanto, el reo, aunque haya sido detenido en su momento, procesado a través del artículo 384, celebrado el juicio oral, si no se determina que ha habido participación probada en los hechos, será absuelto por falta de pruebas, o bien será también condenado. En este sentido, cabe cualquiera de las dos situaciones. Por lo tanto, quería haceros cierto hincapié en este vídeo en que sepáis distinguir con suficiente raciocinio las diferentes situaciones procesales en las cuales el delincuente se puede encontrar a lo largo de todo el íter procesal que le lleva en este caso a la emisión de la correspondiente sentencia. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad y, si es así, por favor, dadle a me gusta. Un saludo y hasta el próximo vídeo.